Los retos que tiene la realidad virtual son muchísimos, sobre todo porque al ser un entorno 360 grados en el que tú puedes mirar a cualquier punto, la complejidad del rodaje es mucho mayor, ¿no? También es una responsabilidad porque estás llevando al usuario no a un plano que tú estás eligiendo, sino que estás llevándole a un lugar. Nosotros le llamamos teletransportación, es como si cogiéramos a nuestros espectadores y ellos fueran a la cámara y le decimos te pongo aquí, te siento aquí, te monto en este coche o subes a este barco, ¿no? Entonces, realmente el planteamiento incluso creativo cambia. Los retos que tuvimos en Fukushima fueron muchísimos, sobre todo el primero era adentrarte en lo desconocido, ¿no? Porque de repente llegamos a una zona en la que más o menos teníamos información, ¿no? de que era un pueblo, que había ciertas cosas, pero luego cuando llegabas allí de repente te encontrabas un mundo muy diferente, ¿no? En el que de repente, no sé, había incluso zonas que podían estar contaminadas, que creíamos que iba a ser desértica, y de repente sí que había operarios allí, ¿no? Que estaban recogiendo material radiactivo, entonces te cruzaban, ¿no? Entonces de alguna forma tenías que coordinarlo para que el rodaje se hiciera bien, ¿no? Una parte, por ejemplo, importante era la contaminación, que íbamos siempre midiendo en las zonas donde nosotros nos movíamos. Entonces había una cosa que se llamaba los hotspots. Los hotspots eran lugares donde se concentra la radiación y de repente puedes pasar de muy poca a una cantidad que a lo mejor en varios días de exposición casi te podrían matar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era, aparte de evidentemente tener control con aparatos, ¿no? Que íbamos midiendo, también en el propio material teníamos que ir todo lleno de bolsas, ¿no? Los trípodes, las cámaras, con guantes tocando todo porque podría afectarse, ¿no? El material. Daniel Verdu fue un poco la clave de todo este proyecto porque fue el que planteó, ¿no? El concepto de periodismo inmersivo. Entonces con él lo que hacíamos era, antes de llegar a los lugares, íbamos planteando la escena, ¿no? De, oye, vamos a tener un pueblo en el que de repente hay un gran cruce que está desolado, entonces va a venir muy bien para comunicar un poco cómo fue la evacuación de ese lugar, ¿no? Entonces íbamos realmente descubriendo los lugares, nos dábamos un paseo primero para ver dónde situaríamos al espectador y luego ya planteábamos en una cartilla, digamos, el storytelling, ¿no? De cómo íbamos a contar esa experiencia. La realidad virtual para el periodismo es un arma muy potente hasta cierto punto porque te permite empatizar muchísimo más con lo que hay a tu alrededor, digamos, ¿no? O sea, en el que de repente algo que a lo mejor tardarías, no sé, imagínate como 30 segundos en comprender una noticia, aquí directamente, ¿no? Estás en un lugar y sabes lo que está ocurriendo.